En esta hora acerca de dos siervos de bendición. Como hemos estado viendo, el apóstol Pablo está hablando de cómo está progresando la palabra de Dios, el reino de Dios está avanzando ahí en Filipos. A pesar de que él ya no estaba ahí, las personas habían permanecido porque Pablo se tuvo que ir a otro lugar, ¿no? Y él estaba en la cárcel cuando les escribe esto. Vamos a recordar un poquito esto. Cuando los filipenses se enteran de que Pablo estaba en la cárcel, envían un donativo por medio de Epafrodito. Y Epafrodito entonces llega a Roma y le da el donativo. Y sabemos que él se enfermó, pero no sabemos cuándo se enfermó. Algunos piensan que se enfermó en el viaje porque eran unos 1300 kilómetros más o menos. Y eran los viajes muy diferentes a como hoy los hacemos. Y también otros piensan que se enfermó cuando estaba con Pablo. No sabemos, algunos son especulaciones, pero lo que sí sabemos es que se enfermó y que estuvo a punto de morir, pero aún así logró cumplir su objetivo. Y lo que hace Pablo es entonces lo envía de regreso con la carta de agradecimiento, que es la que estamos estudiando y estamos leyendo al apóstol Pablo. Pero antes de continuar con esto, quiero que pensemos en cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros. ¿Somos personas de un corazón dócil o somos personas de un corazón duro? Porque a veces las cosas de nuestra vida, lo que nos ha sucedido, lo que pasa en nuestra vida, las decepciones, los dolores, las tristezas, nos invitan, porque no nos orillan necesariamente, pero nos invitan a hacernos cada vez más duros. Y eso a veces sucede, por ejemplo, en una relación, ¿no? Cuando las personas empiezan a ser bien cariñosas, bien amorosas, y la otra persona no responde bien, la primera persona, ¿en qué se convierte con el tiempo? Pues en alguien más seco, más difícil, más duro, alguien que ha perdido eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha habido una respuesta. Eso sucede también con los niños o con las personas. Por ejemplo, cuando hay personas pidiendo dinero en la calle, muchas veces los niños tienen más corazón para decir, a mí mi hija Jennifer, dale, me dice, dale. Y uno está un poquito ya más, no es que sea duro, pero ha visto las cosas, ¿no? Como a veces le da sus 5 o 10 pesos y al rato lo vemos tirado ahí con su botellita ahí de aguardiente. Y decimos, pues para eso se gastó los 10 pesos. Y a veces nos hemos vuelto un poquito, a veces como que más realistas, pero también más duros. Y decir, no le damos ya a nadie porque no sabemos si hacen bien o hacen mal. Bueno, esto, pensando ahora en nuestra vida cristiana, o nuestra vida, porque toda nuestra vida es así, muchas personas llegan a la conclusión de decir, mejor endurezco mi corazón. ¿Para qué? Para protegerse. Regresando al primer ejemplo, las personas a veces llegan a estar muy confundidas o muy dolidas porque dicen, es que yo entregué mi vida a esa persona y me pagó mal. Y luego cuando ya pueden renovar o cuando están ya con otra persona, ¿qué es lo que hacen? Se endurecen y ya no se entregan completamente. Y en el cristianismo, en la vida de fe, también puede suceder algo así. O sea, que a veces nos entregamos a Dios o nos entregamos al servicio a Dios y las personas o las cosas no resultan como uno espera. A veces no hay la respuesta que esperamos, a veces las personas no responden como quisiéramos y lo que hacen muchos es endurecen su corazón para protegerse. Y entonces ahora pensamos que el sacrificio y el servicio ya no son buenas virtudes. Muchos ven el sacrificio y el servicio como virtudes antiguas, y hasta la letra le puse ahí como antigüita, ¿no? Que no se acomodan a nuestra forma de vida actual. Ahorita, ¿cómo vivimos? Somos cada vez más individualistas y cada vez nos hemos hecho personas que se sacrifican menos. Y el sacrificio es algo mal visto. Dicen algunos que son cosas antiguas. Dicen, no, esa es una virtud antigua, ya son cosas del pasado, ahora ya no es bueno sacrificarse por nada ni por nadie, ¿verdad? El servicio tampoco, es mejor que no te entregues en servir a alguien o a algo porque no sabes cómo te va a pagar. Pero realmente esto no son virtudes antiguas, más bien son virtudes que van en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el escudo que usamos o que usa la sociedad actual es decir, bueno, eso es algo antiguo, algo arcaico, algo del año decimos allá en mi tierra, del año del caldo.
¿verdad? Como si ya no tomáramos o comiéramos caldo, todavía lo seguimos comiendo, muy sabroso. Pero es lo que decimos, ¿no? Eso es de hace muchos años, ya no aplica para hoy, ya estamos en el 2024, siglo XXI, en la era posmoderna, ubícate, ya no estás ahí. Ahora ya no debes de sacrificarte por nada ni servir a nadie, ahora tú vives para ti, por ti y solamente para tus propios beneficios. Pero se disfraza así, como algo antiguo, porque lo quieren ocultar o no quieren entregarse a eso y no se reconoce que es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay un fabulista, ¿verdad? Se llamaba Esopo de muchos años, hace más de 2000 años, allá en Grecia. Él escribió muchas fábulas y algunos las hemos escuchado, pero no sabemos qué es de este tal Esopo. Hay muchas muy, muy famosas. Hay una que es el de la cigarra y la hormiga, o mi esposa me dijo que ella la conocía con otro nombre. El chapulín, creo, o quién era, el grillo y la hormiga. Sucedía que estaban ellos durante el verano, pues es una fábula, platican los animales, ¿verdad? Estaba la cigarra cantando y chiflando y bien feliz, bien alegre, ¿no? Ahí bailando y todo. ¿Y la hormiga qué estaba haciendo en el verano? La Biblia lo enseña, estaba trabajando. La hormiga estaba trabajando en el verano. Y sucede que llega el invierno, bueno, se estoy resumiendo mucho, ¿no? Llega el invierno y llega la cigarra teniendo mucha hambre y frío, y la hormiga había guardado cosas y había hecho su casita, y la cigarra le dice, ayúdame. Y la historia verdadera es que la hormiga le dice, no te voy a ayudar, tú no quisiste ponerte las pilas en su tiempo, ahora sufre las consecuencias. La hormiga cerró la puerta y la cigarra se murió de frío. Ahí está la historia verdadera. Ya algunos ya la acomodan y dicen pues que la hormiga le dio la entrada y le dijo pues mitad y mitad, o que aprendió la cigarra, pasó un invierno muy frío y después se puso a trabajar. Bueno, la verdadera historia, moría la cigarra y era una moraleja, ¿verdad? Aquí voy con esta pequeña historia, a que no es algo antiguo el sacrificio del servicio, es algo en contra de nuestra naturaleza. Ahí vemos, o sea, ahí están enseñando a eso, a no te sacrifiques por nadie, no le ayudes a los que no quisieron trabajar, no sirvas a los que no le echaron ganas. Pero el cristianismo nos enseña algo diferente. Ahora les voy a contar esa historia que fue más moderna, que la maestra daba esa historia a los niños y les decía, ustedes pongan el final, cuando llegue la cigarra, pongan el final. ¿Qué harían ustedes si ustedes fueran la hormiga? Y luego pues cada quien daba su relato, pero había una niña que puso una cosa y le preocupó a la maestra. Porque dijo, voy a hablar con tus papás. Y se acercó a sus papás. Oiga, yo creo que su hija tiene un problema muy fuerte mental. ¿Por qué? Es que he puesto este ejemplo y lo que ha sucedido es que los niños, pues unos ponen que la cigarra se quedó afuera, otros ponen que pues sí se ayudaban mutuamente, pero su niña puso algo que nadie más ha puesto. ¿Qué puso? Lo que su niña puso en la historia es que la hormiga le dijo, ¿sabes qué, cigarra? Métete a mi casa, disfruta todo lo que yo hice, yo voy a tomar tu lugar y yo me quedo afuera, porque no cabemos los dos. Dice, yo creo que su hija tiene tendencias pues suicidas, porque no está, eso nadie lo ha puesto. Y sus padres dijeron, no, es que nuestra hija es cristiana y está poniendo en práctica las virtudes cristianas, de sacrificio y de servicio. Va en contra de nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Quién haría esa locura? Bueno, pues lo hizo, no es una locura, pero lo hizo Cristo Jesús al tomar nuestro lugar y dejarnos disfrutar la gloria. Ahora, ya con esta introducción, espero no haber sido muy largo, con esta introducción vamos a ver el texto ahora sí ya, lo que nos habla. Habla de dos hombres fieles, habla de Timoteo y de Tito. La vida sumisa a Dios, de Timoteo, y de Epafrodito. La vida sumisa a Dios no es solamente para unos escogidos, sino más bien es algo necesario para gozar la vida cristiana y es una oportunidad para todos los creyentes, para otros creyentes. Veamos estos dos siervos de bendición. Timoteo, aquí hay dos pasajes que vamos a ver antes de ver lo que nos dice aquí. Uno está en Hechos 14:6 y otro está en Hechos 16 del 1 al 4. Hechos 14:6. Y ahorita regresamos a Filipenses. Hechos 14:6. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo está aquí en Hechos. ¿Y qué es? ¿O a dónde fue donde él estuvo?
No se nos dice mucho lo que hizo, pero sí se nos dice dónde estuvo. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿A dónde fueron ellos? ¿A dónde tuvieron que huir? A Listra y a Derbe. Ahora, Hechos 16, ya después en su segundo viaje misionero, del 1 al 4. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Probablemente Pablo le habló de Cristo, o fue una buena influencia para que él creyera en Hechos 14, pero lo encuentra aquí en Hechos 16. ¿Qué estaba haciendo él? Era un discípulo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y aquí nos dice lo que él estaba, o lo que decían de él. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de él. Ahorita vamos a recordar esto. Era necesario que Timoteo se desarrollara y cultivara la mente de un servidor, la mente de Cristo. No era normal para él ni para nadie, ninguno de nosotros es normal ser servidor, ser un siervo. Es algo que se tiene que aprender y cultivar. ¿Cuál es la mejor manera para aprender a ser un siervo? Estar cerca de Cristo, porque Él es el siervo por excelencia. Al caminar con el Señor y trabajar con Pablo, o sea, son dos cosas importantes: seguir a Cristo y tener una persona que nos ayude a eso, ¿no? Llegó a ser la clase de siervo a quien Pablo pudo confiar y que Dios pudo bendecir. Ahora sí regresamos a Filipenses 2. Aquí solamente queríamos hablar de el trasfondo, un poquito de Timoteo. Hay mucho que aprender, pero estamos viendo Filipenses. Filipenses 2. Ya lo leímos, espero hayamos puesto atención cuando lo leímos. Pablo quería enviarles a Timoteo, pero también Pablo lo que esperaba era él saber cómo iba a resultar su apelación, porque dice, ya le enviaré cuando yo ya sepa cómo van mis asuntos. Es decir, probablemente él esperaba ir con Timoteo, pero dice, por lo pronto les envío a Epafrodito. ¿Qué aprendemos de Timoteo? ¿Cuáles son las características de Timoteo aquí? Ahora hay la primera Timoteo y segunda Timoteo, donde aprendemos más también de él, pero aquí aprendemos que él tenía la mente de siervo. Vean qué se nos dice de él aquí en los versículos 19, 20 y 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, él quería estar feliz cuando supiera que sus amigos de Filipos estaban bien también. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es ¿de quién? De Cristo Jesús. El interés de Timoteo era un interés genuino. Este hombre, Timoteo, aquí se nos dice, tenía ánimo, pero nadie tenía el mismo ánimo que él. A ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese. Eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Interesarnos sinceramente por los demás, hablando del sacrificio, no solamente interesarnos por nosotros. Hay un comentario que dice esto: había cientos de creyentes en Roma. Pablo estaba en Roma. En Romanos 16, no lo vamos a ver, Pablo saluda a 26 hombres de nombre. Pero de esos cientos de creyentes, ¿cuántos querían cumplir ese ministerio, esa labor de ir a Filipos? Nadie. Pablo decía, nadie está con esa disposición. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dicen los comentaristas que ni siquiera uno estaba dispuesto a hacer el viaje, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues claro, ellos vivían en Roma, que era la gran capital del imperio. Era vivir como, no sé, hace algunos años, ahorita no se sabe quién es la primera potencia mundial, pero imagínense vivir allá en Nueva York, cerca de la Gran Manzana, ¿va? Vivir ahí cerquita,
y estar ahí muy con la vista al lago y todo, y que te digan, vete para allá, a un pueblito allá en el norte de México, ¿no? Ahí donde hay pura tierra, no sé, Tijuana o algo así, vete para allá. No van a querer, es algo natural, ¿por qué? Porque estaban en un buen lugar, pero Timoteo quiso ir. En un sentido, dice, todos vivimos o en Filipenses 1:21 o en Filipenses 2:21. 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Dios 21 dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de Timoteo? Él tenía la mente de siervo, tenía las actitudes, el ánimo, pero él también fue entrenado, tenía el entrenamiento de siervo, versículo 22. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. 22. Pero ya conocéis, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo no solamente recibió la información, sino que él también fue formado. Como vimos, no sirvió inmediatamente. Primero estuvo en su iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Dio buen testimonio de él. Y después estuvo aprendiendo de Pablo, como dice aquí, como un hijo o un padre, estuvo sirviendo conmigo en el Evangelio. Y finalmente fue puesto en el liderazgo. Que es lo que a veces faltan mucho esos pasos, ¿no? Cuando alguien quiere servir a Dios, decirle, primero siéntate, y luego aprende, y luego ya. No, yo quiero ya. Bueno, y a veces, bueno, sí, ya, hazlo pues. Y luego andan pues haciendo malas cosas, ¿no? Timoteo fue entrenado, no solamente tenía la mente, sino que tenía la mente de Cristo y de un buen siervo porque él fue entrenado siguiendo a Cristo y por el ministerio de Pablo. Es necesario echar raíces y ser formados, no solamente recibir la información. Y aquí les puse el ejemplo de cantantes. Hay muchos cantantes que luego se vuelven son famosos y se vuelven cristianos y luego ya los vemos ahí que están predicando y compartiendo y haciendo conciertos cristianos y a los 4 meses resulta que ¿qué? Pues bueno, que siempre no. Dijo mi manager que siempre no, dijo mi mamá que siempre no y me regreso para acá porque acá sí puedo hacer lo que yo quiera. Le faltó echar raíces. No sé si ustedes se acuerdan, pero había un grupo de rap que se llamaba Control Machete. Yo creo que alguien sabe recordar eso, ¿no? O la película de Amores Perros, la canción que salió ahí, de Control Machete. Bueno, ese hombre se convirtió, Fermín Cuarto se llama. Se convirtió, pero estuve escuchando su testimonio. Cuando él se convirtió, él igual, la gente le decía, oye, haz un concierto, oye, da una conferencia. Y su pastor le dijo, no, todavía no, tienes que aprender. Y por decirlo en cierta forma, lo escondió de la luz, ¿verdad? Lo puso, lo sentó y le enseñó. Y después de algunos años, pues ahora sí. Pero ahora él es el pastor de la iglesia que empezó su pastor y él se quedó ahí ya al frente. Semilla de mostaza se llama la iglesia. Pero tuvo que ser formado. Y a veces nos falta a nosotros eso. Podemos tener las habilidades, pero necesitamos tener el corazón, el entrenamiento. Y lo tuvo Timoteo. Siguiente. Timoteo tuvo una vida de siervo. Versículos 23 y 24. A este espero yo enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. O sea, él pensaba que iba a ir. Se sabe que sí fue liberado después de ese encarcelamiento. Pero no se sabe a ciencia cierta si regresó a Filipos o no. Pero él lo esperaba. Él vivió una vida de siervo. Se menciona 24 veces en la Biblia. Es de las personas que más se menciona en la Biblia. Y terminó por sustituir la labor de Pablo. Lo mismo que con Fermín Cuarto, ¿verdad? Él aprendió y después su pastor le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Y pues se quedó él. Timoteo estaba dispuesto. Ya no avanzó esto. Timoteo fue un siervo dispuesto a servir a Dios, a aprender y a servir en cualquier área. Y aquí podemos preguntarnos, ¿estamos nosotros dispuestos a aprender? Porque Timoteo estuvo dispuesto a aprender.
Pablo le dijo en 2 Timoteo 3 al final que él había aprendido de su madre, de su abuela y también del apóstol Pablo. Y a veces no estamos dispuestos a aprender. O sea, sí queremos servir, pero no aprender. Y después, él estuvo dispuesto a servir en cualquier área. Él no fue como los demás que dijo, no voy hasta allá, tan lejos. ¿Qué necesidad tengo de ir, de sufrir? No, él sabía que era un servicio para Dios. Ahora, veamos los siguientes versículos en cuanto a Epafrodito. Versículos 25 en adelante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hasta ahí, ahorita vamos a leer. Los filipenses habían enviado a Epafrodito a Roma para que le hiciera lo que dije al inicio, llegara el donativo a Pablo y que le fuera de ayuda, pero estuvo a punto de morir. Y regresó más pronto de lo esperado. Y Pablo escribió para que evitaran que pensaran mal de Epafrodito. O sea, enviaron a Epafrodito y ellos sabían, de aquí a que llegue, pues van a pasar tantas semanas. Pero ahora, el tiempo que esté con Pablo, porque ellos esperaban que estuviera con Pablo hasta que Pablo fuera liberado o hasta que Pablo fuera ejecutado. Esa era una de las dos. Quédate con Pablo hasta que... Pero de repente Epafrodito llega rápido. Y ellos, ¿qué pasó? O sea, o ya mataron a Pablo y viene a darnos esta noticia, o hizo algo malo y Pablo mejor lo despachó. Regrésate porque aquí no me sirves. Porque Pablo era a veces así. Pero ¿qué es lo que escribe Pablo? Inmediatamente le escribe una lista de las cualidades para que no piensen mal. O sea, no se regresó porque se echó para atrás, sino que se regresó porque yo lo envío. Y aquí está la lista de los adjetivos de Epafrodito, de las cualidades. Mi hermano es una muestra de afecto. O sea, que es alguien que realmente ha creído en Cristo. No es como algunos que se decían hermanos y no eran, ¿verdad? Él realmente era hermano. Era un colaborador. O sea, alguien con quien ha trabajado a causa del Evangelio. El poco tiempo que estuvo ahí, colaboró con Pablo. Era también un compañero de milicia, un compañero de batalla, ¿no? Alguien que ha sufrido con Pablo en el servicio de Dios. También en el mismo versículo dice que era un mensajero. Vuestro mensajero y un servidor, ministrador de mis necesidades. Eso es Epafrodito. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27, ¿qué dice? A punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito no se enfocó en una sola área, sino que él tenía todas esas cualidades. No solamente era un servidor, sino que él se enfocaba en ser hermano, ser colaborador, ser mensajero, ser ministrador. Algunos enfatizan la comunión y olvidan el progreso del Evangelio. Otros están ocupados en la fe, pero se olvidan de cultivar la comunión. Y Epafrodito no era así. Él era un hombre íntegro. Leímos el 26 y 27. Aquí nos dice cosas de Epafrodito. Se preocupaba por los demás. Leímos el 26 donde dice: habíais oído que había enfermado. Y el 27, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Él quería regresar porque él se enteró. Los filipenses saben que estoy malo y no saben cómo estoy, sinceramente sigo vivo. Versículo 30, ahorita leemos el 28 y 29. 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él se preocupaba por los demás. Decían por ahí, esa es una frase que me encontré, dentro de la obra de Dios hay muchos espectadores, pero no hay suficientes participantes. Y Epafrodito se preocupó por Pablo, y al estar enfermo se preocupaba por ¿quién?
por su iglesia que le había enviado. Entonces él era un hombre que sí pensaba en los demás, tenía esas virtudes de sacrificio y servicio. Fue de bendición para los demás. Versículo 28 y 29. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, aquí dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Timoteo fue de bendición. ¿Por qué? Porque al cumplir su labor iba a traer gozo a los filipenses. Pero también a Pablo, decía él. Y luego Pablo dice, reciban a los que son como Él y ténganlos en estima. O sea, las personas que sirven a otros, que dejan de pensar en sí mismos y empiezan a pensar en los demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Tenerlos en estima. Lo que a veces hacemos es criticamos. O sea, alguien por lo menos sirve y empezamos a criticar. No, mira, lo hizo mal y que eso no está bien. No, tenemos que mejor tenerles en alta estima. Si podemos hacerlo mejor, vamos a ayudar, vamos a colaborar, pero no critiquemos, como dice aquí, mejor tenerles en alta estima, porque son personas entregadas al servicio a Dios y fue Él de bendición a los demás. Hay muy pocos que están participando. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? Ya para ir cerrando en esta mañana, temprano, Llovió tempranito y dije, al rato va a ser un bochorno que no nos vamos a aguantar. Y dice mi esposa que parezco profeta, pero no por eso. Y tampoco por lo que se imaginan, tampoco, por otras cosas. Saber que otros están bien en su vida espiritual debería de darnos buen ánimo. O sea, Pablo lo que dijo, bueno, ese sí no me lo sé de memoria. En el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, él quería tener buenas noticias de los de Filipenses, de los de Filipos, para que él también esté de buen ánimo. Voy a leer una porción en la carta de Juan. Eso lo tenía en mis notas, pero aquí no lo puse. Tercera carta de Juan. El versículo 4. Bueno, 3 y 4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, Pablo se ponía feliz, así como Juan, lo que acabamos de leer, al enterarse que los demás seguían en la verdad. Entonces, saber que otros siguen debería darnos buen ánimo. Pregunta reflexiva: ¿en qué áreas debemos de crecer nosotros en nuestro servicio y en nuestro sacrificio? Todos debemos de crecer. El error que cometemos muchas veces es decir, yo ya hice mucho, yo ya me sacrifiqué, yo ya serví. ¿Cuándo? Pues hace 20 años. Bueno, pero ahorita ¿qué estás haciendo, no? O decir, yo ya estoy haciendo mucho, que hagan los demás. Nos deberíamos de siempre decir, ¿cómo puedo yo servir mejor a Dios? Por ejemplo, esta semana que empieza hoy, haz por lo menos un acto de servicio, por lo menos un acto, debemos hacer muchas veces, no siempre, por los demás, hablando de la iglesia. Y no te niegues si tenemos que sacrificar algo, tiempo, esfuerzo, tal vez dinero, tal vez unas horas de sueño a veces, tal vez alguna comodidad para bendecir a otros, pero hacer por lo menos una cosa y la siguiente semana otra y otra, y después se nos va a hacer más fácil. El punto es que si no lo empezamos a hacer, nunca se nos hará fácil. Pregunta para nosotros: ¿vivimos en Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O vivimos en Filipenses 2:21? Cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿En qué vivimos nosotros? Pregunta. Bueno, no es pregunta, más bien afirmación. Necesitamos crecer en nuestra mentalidad como siervos.
En nuestro entrenamiento como siervos, todos necesitamos ser entrenados más, aprender de otros. Y en nuestra vida, o sea, ahora sí que ponerla al servicio de los demás. Pregunta también, ¿somos personas dispuestas a servir en cualquier área que se nos ponga para servir a Dios? Necesitamos ser equilibrados, como lo fue Epafrodito. Él tenía todas las cualidades. No era solamente servidor, sin ser hermano o sin ser colaborador. Necesitamos crecer en nuestra preocupación por los demás. Siguiente pregunta, y es una pregunta. De esto nos habla la carta de Filipenses mucho. ¿Producimos, pregunta, gozo con nuestra vida o producimos tristeza con nuestra vida? O sea, siempre a la iglesia le vamos a producir algo. O sea, aquí específicamente a los líderes, pero a la iglesia en general. Nuestra forma de vida produce algo, produce gozo si estamos bien, como los filipenses aquí, para que yo también me alegre cuando sepa de su buen ánimo. Pablo decía también, para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza, decía el apóstol Pablo. ¿O producimos nosotros tristeza por nuestra vida no muy agradable? ¿Qué producimos? Y por último, como dicen, y no menos importante, también esta pregunta, ¿somos espectadores? ¿Somos participantes? ¿O estamos comprometidos con el reino? ¿Qué es la diferencia entre ser participante y estar comprometido? Una vez escuché una ilustración, no me acuerdo muy bien de la ilustración y no la investigué, pero era como, si hacemos un desayuno, o espero ya hayan desayunado, si no les van a dar ganas. Si hacemos un desayuno de unos huevitos con tocino, así bien sabrosos, ¿quién participa? O sea, ¿qué participa para que se produzca el desayuno? Pues obviamente el cocinero y eso, pero hablando de la fuente del alimento, pues va a participar huevitos con tocino, nada más. La gallina poniendo huevos participa. Pero ¿quién se sacrifica? ¿Quién tiene que morir para que se hagan esos huevitos con tocino? Pues el cerdito, ¿verdad? O huevos con jamón de pavo o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces hay una diferencia, pues. La idea es la misma. Se hace el producto, pero algunos participan y otros se comprometen. Otros realmente se sacrifican para que resulte eso. Y en la obra de Dios hay muchos que solamente ven. Y el problema es que solamente vemos, a veces vemos y criticamos y no hacemos nada. Algunos participan, pero menos están comprometidos y deberíamos de buscar cada uno de nosotros crecer en el sacrificio y en el servicio, como lo veíamos al inicio. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.